Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos minutos y ya comenzamos, ¿eh? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches. Esperamos unos minutos que ingrese Fabio, que es con quien vamos a comenzar. ¿Estás ahí, Fabio? Sí, acá estoy. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Estaba saludando y diciendo que estábamos esperando unos minutos hasta comenzar. Eh, Esperamos un poquito más, ¿te parece? Sí, dale, buenísimo. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Veo un azul rodeado de noche, que es una imagen, no la llevo ahí. Es el logo de La Peor de Todas, Ah, no se llegaba a ver. pero sí, estamos cianóticos. Bueno, lo que vamos a hacer es una conversación, como dijimos, con la peor de todas y va a tener tres entradas, ¿no? La primera entrada vamos a conversar con Fabio Lacoya, después con Sebastián Salmón y después con Mercedes Ramírez. Eh, Más o menos, como decíamos ayer cuando hablamos, unos 30 minutos cada conversación y bueno, vamos a ir hilando algunas cosas sobre ¿cómo llamarla, no? Esta aventura de la radio. No sé si te Sí, parece que ya empecemos o esperamos un poquito. Bueno, no sé, sí, vamos, ¿te vamos. parece? Yo Sí, sí, está quería bien. como, ¿qué te parece comenzar mientras que van llegando? Comentando cómo surgió la idea de la radio, de tener un programa de radio que surgió mucho antes de la pandemia, surgió en un escenario que está tan lejano, y surgió como esta como estas como el nombre de estas conversaciones, surgió como el después de clase, surgió en las cenas del después de clase. Y surgió con esa circunstancia del después de clase que fue generando un espacio en el que empezamos a jugar a un programa de radio. En las cenas llegó un momento en que empezamos a funcionar como un programa de radio con columnas. De hecho, bueno, quien más sostuvo esa presentación de las columnas de todos los miércoles fue Sebastián, que empezó a organizar una columna política. Ubiquémonos en todas las circunstancias del año pasado. Y después empezó a haber una columna deportiva y como un juego nos encontramos jugando a la radio después de clase. Y a mí me parece que, bueno, después ahora vos vas a contar mejor cómo se empezó a encarnar la idea de la radio en su desarrollo. Por supuesto que el nombre también tenía que ver con una experiencia que vivimos durante el año pasado, con esa encuesta que, bueno, entre otras cosas servía como para desacreditar a la cátedra dentro del movimiento estudiantil.
por una agrupación que tiene encono con nuestro modo de encarar la vida académica. Yo creo que está bien porque realmente sostenemos un modo de pensar la facultad, de pensar las aulas, que va en contra del liberalismo que dominaba la política argentina en los años anteriores y una organización estudiantil que participa de esas ideas. Entonces la idea de la peor de todas también surgió de ahí, ¿no? Como hacernos cargo, no hacernos cargo, es decir, asumir con alegría que para esa agrupación estudiantil podríamos ser considerados como la peor de todas. Y lo otro que quería pensar era que esta idea del después de clase, que es la idea de esta conversación, la idea de Adinata, la revista web que estamos sosteniendo, la peor de todas como programa de radio, de pronto entraron dentro de un momento histórico que es el de este momento y de lo que necesitamos pensar como diferentes políticas del cuidado. Y a mí me parece que las políticas del cuidado no se pueden imponer, en la universidad no se pueden imponer como obligatoriedad, como tampoco se pueden imponer las políticas que se llaman sanitarias como obligación, a través del miedo, a través de las amenazas, con las obediencias, circunstancias de miedo, obligación, amenaza y obediencia que recorre también la vida universitaria. Y nosotros venimos pensando algo que ahora se vuelve urgente, cómo convocar deseos, cómo encantar voluntades, cómo animar confianzas, cómo propiciar disfrutes de un común estar y de un común cuidar. Y a mí me parece que la idea de la peor de todas está dentro de lo que hoy se podrían llamar políticas del cuidado. Un espacio que convoque, que encante, que anime, que propicie. Esos son los infinitivos: convocar, encantar, animar, propiciar, los infinitivos de una política del cuidado. Y a mí me gustaría, como en esta presentación de este proyecto, de un programa radial en Radio Trilce todos los lunes a las 21, en esta presentación decir que hay un deseo y hay una decisión y hay una insistencia que es en el después de clase, es en todos los espacios, en Instagram, en Twitter, en todos los espacios, esa insistencia que tiene relación con, más que con el obligar, con el... Y sobre todo en la universidad con la obligación, ¿viste? La bibliografía obligatoria, la clase obligatoria, la asistencia obligatoria. En lugar de entrar dentro del lugar de la obediencia, entrar desde este otro lugar, ¿no? Bueno, te cedo, luego de esta introducción. Sí, realmente de acuerdo, ¿no?, con lo que estás diciendo, y se me ocurre la idea de ocurrencia justamente, ¿no? En uno de los separadores del programa nosotros hablamos, creo que es algo así como que decimos que es una ocurrencia de la cátedra o nuestra, algo por el estilo. Y, bueno, vos estabas haciendo un poco de historicidad de nosotros como cátedra, nuestra relación con la universidad, con los alumnos, con las alumnas, y pensaba que la ocurrencia es aquello que ocurre o que uno desea que ocurre, que acontezca, ¿no? Y que esa ocurrencia tiene potencia en la complicidad. Es decir, en una complicidad que no necesariamente tiene que ser de una sola voz, ¿no? A veces uno piensa que la complicidad es como un acuerdo en todo lo que se da. Sin embargo, la complicidad viene más muchas veces desde el afecto que del pensamiento,
y el afecto de alguna manera sostiene diferencias de pensar, diferencias de decir, diferencias de hacer. Nosotros venimos teniendo ocurrencias en las evaluaciones, venimos teniendo ocurrencias podríamos llamarle ocurrencias jornadas, ocurrencias virtualidad, ocurrencias radio, ocurrencias publicaciones, ocurrencias revista, ¿no? Y eso tiene que ver con escuchar, con escucharnos, con que a veces decir al aire, me refiero al aire concreto, no al aire radial, decir al aire una Sí. ocurrencia implica que ya esté volando entre nosotros y que juntos le empecemos a dar forma, y yo creo que el espíritu de lo que es la peor de todas, en este caso tuvo que ver con eso. Es muy difícil hacer un programa de radio entre tanta gente. Eh, Ujú. y eso era como un gran desafío que tuvimos, porque, eh, Aclara, Fabio, lo de entre tanta gente. claro, porque en general un programa de radio lo hacen pocas personas, son dos, tres personas, sobre todo un programa de radio que es semanal, que dura una hora. Sin embargo, acá hubo como un entusiasmo de todos los que formamos parte de la cátedra, inclusive alguna gente que ya no forma parte, pero que es parte de nuestra familia de alguna manera, y un entusiasmo en columnas, inclusive no solo columnas, porque uno piensa en la columna como una columna de opinión, sin embargo, hay cuerpos que se prestan para voces de otros, ¿no? Porque hay lecturas, por ejemplo, eh, Claro. que toman textos y le ponen el cuerpo a ese texto. eh, y, y la música, ¿no? También, y la edición. Bueno, yo me estuve haciendo cargo de la edición y de la musicalización. Y la edición es como, como, como se pensaba, por lo menos en los 70, en los 80, la idea de la terapia grupal o la idea de la polifonía, ¿no? Pienso como que hay un gran ecualizador, ¿no? Experiencias, podríamos decirlo así, experiencias de sensibilidades como ecualizadores, con voces agudas, con voces graves, con voces medias, con voces urgentes, con voces tímidas, eh, que se van como entrelazando y que la música también va sosteniendo eso por debajo de la palabra, separando diferentes discursos. Y eso me parece una maravilla, porque aún así, con todo lo que implica juntar el material, editarlo y todo eso, logramos como yo podría decir que es como un programa áurico, ¿viste? Eh, no en Un la idea programa de áurico, de áulico. aura, no, áurico, De aura. Aura. aurático sería, aurático, sí. Este, Sí. no es la idea que Benjamin lo pensaba, porque Benjamin, cuando creo que hablaba del efecto de extrañamiento, ¿no? Que decía cómo algo bien objetivo, metafísico, se convierte en algo objetivo, porque él decía que una obra, una vez que ya estaba expuesta, perdía ese aura, ¿no? Yo no lo pienso en ese sentido, inclusive creo que él da el ejemplo de la Gioconda, ¿no? Que cuando vos ves la Gioconda vas al Louvre y la ves ahí adentro de un vidrio y te la imaginas grande y es chiquita y hay como una desilusión. Sin embargo, me parece que en la poesía, por ejemplo, hay poetas que son auráticos, es decir, que sería que vos lees la poesía, pero lo escuchás al poeta leer su poema y te impacta de una manera muy fuerte. Bueno, tenemos el caso de nuestro amigo común Vicente, ¿no? Vicente es un poeta que en su voz, el poema tiene una potencia mucho más profunda, tal vez si lo leemos directamente. Eh, y entonces el programa tiene eso, ¿no? El programa tiene me parece que como una potencia
sobre todo por el entrecruce que hay de ideas, la disposición que tenemos. Y otra cosa creo que tiene que ver con la noche, ¿no? Este, vos decías, el después de clase en general son estos encuentros que se hacen después del teórico de los miércoles en época de presencialidades. Eh, Quería, antes que pases a la noche, quería decir una cosa sobre Laura en Benjamin, sí, que es un tema que- precioso, ¿no? Y que está en la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. sí, Él trata de distinguir eso que en ese momento llamaba la distinción entre el original y la réplica, y en ese contexto habla de la idea del brillo, o de aura, o de resplandor, o sí, digamos, de ese resplandor que hay en una obra, y que hay, como vos decís bien, hay en una voz. Y ese resplandor o ese brillo es lo que se insinúa como ausencia en lo que nosotros vemos o escuchamos. Vale decir que en lo que escuchamos, la voz, no está dicho todo lo que esa voz tiene de vivo, ¿no? Entonces eso que se insinúa es lo que no está representado, no está capturado, pero al mismo tiempo siempre está invitando a ese estado de expectación ante lo vivo, ¿no? Porque lo que Benjamin quiere, y tiene relación con la idea de habitar el aula, de encantar el pensamiento, de encantar el estar juntos, y fíjate la idea de encanto, ¿no? Que supone también algo incapturable, un brillo, un resplandor, que está ausente en el modo de decirlo, ¿no? Y porque yo digo, hay el deseo de encantar el aula, pero bueno, en la expresión deseo de encantar el aula está ausente el encanto en sí, ¿no? Eso que claro. está ausente en la obra es el aura, ¿no? Que es el secreto de lo vivo es el aura, ¿no? Y me parece que quería aprovechar lo que dijiste, porque me parece que en el aula, en la radio, en la revista, en las jornadas, en las invenciones de la evaluación, cuando, esto último es lo más difícil, porque la evaluación es el lugar más difícil, más controvertido para reponerlo vivo, pero en todos esos espacios está esta intención, ¿no? De reponer el secreto de lo vivo. Sí, inclusive yo creo que hay una ilusión ahí que sostiene todo eso, que es la idea de verdad. Yo creo que, bueno, porque tiene relación con lo que estás diciendo. Yo lo primero que pensé fue en la noche, ¿no? Porque, bueno, estos encuentros post-teórico, el programa es a la noche, el vivo es a la noche. La noche tiene una cosa, para mí la noche tiene como una vida propia, ¿no? Básicamente. Eh, y hay una relación con la noche y la verdad, porque yo creo que la noche promete este, que alcancemos una verdad que nunca vamos a alcanzar, ¿no? A ver, sería como, en la noche vos la ves a la verdad, está ahí, ¿no? Pero de pronto desaparece, porque entonces te invita a que a la noche siguiente salgas a buscar otra verdad. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre, bueno, el día, viste, como que parece que todo lo malo sucede a la noche, ¿no? La oscuridad, los monstruos, este, eh, dicen que lo que controla la noche es la luz y los sueños también, ¿no? Este, yo estaba leyendo este libro de Al Álvarez que se llama La Noche, justamente un ensayo hermosísimo sobre la noche. Él tiene dos ensayos interesantes. Uno sobre el suicidio que se llama Un Dios Salvaje. Este, era vecino de Silvia Plath. Este, y, y este sobre la noche, ¿no? Y dice algo que a mí me impactó muchísimo. Dice que nosotros no dormimos para soñar, sino que soñamos para poder dormir.
Eh, y habla de todos los fantasmas que aparecen en la noche, las ocurrencias, otra vez la palabra ocurrencia que aparece en la noche. Eh, Inclusive describe una biografía de Cheever, un gran escritor, que tiene un cuento que a mí me encanta que se llama El Nadador, que también se hizo una película. Este, y Cheever relata como una escena infantil donde el padre, por la noche, ponía la música muy fuerte después de cenar, porque era el momento donde se iba a pelear con la madre. Entonces, él escuchaba entre la música los gritos y las discusiones que tenían el padre y la madre. Y dice algo que es, me di cuenta que ya no había un día y una noche, sino que había un día, una noche y una noche dentro de la noche, ¿no? Y esa idea de la noche dentro de la noche, me parece que son cosas como la peor de todas, por ejemplo, ¿no? Porque dentro de la noche, si bien nosotros es a las 9 de la noche, pero también es un programa que está colgado en las plataformas para escucharlo cuando te lo perdiste, lo puedes escuchar en Spotify. Entonces, para mí es un programa, no me imagino el tono de la peor de todas a la mañana o a la tarde, ¿no? Por la música, por lo que se lee, por lo que se dice, tiene como una cosa así, ¿no? Cianótica, te diría. Por eso elegí una luz azul, porque es como esos programas que uno puede escuchar con los ojos cerrados, ¿no? Y tal vez lograr eso en un acontecimiento, en este caso artístico, si lo querés, ¿no? Lograr la contemplación este, a través de poder cerrar los ojos, ¿no? Y después está el tema de las voces, ¿no? La voz sin rostro, ¿no? La radio tiene eso, ¿viste? Te La quería, voz. perdona, te quería preguntar algo. ¿Cómo entendés esa idea de que no soñamos, que no dormimos para soñar, sino que soñamos para dormir? Ah, bueno, nos vamos a quedar sin tiempo. Es interesante cómo llega él haciendo un estudio sobre el sueño y los sueños. Es decir, él se somete a todo un estudio de estos que te ponen electrodos en la cabeza la REM y todo eso, y el descanso del cuerpo, de qué le pasa al cuerpo cuando sueña, cuando duerme, y qué pasa con los sueños. Y además agarra, bueno, lo que para ahí es más conocido para muchos de nosotros, que tiene que ver con la interpretación de los sueños y todo eso. A mí me parece que hace una ironía, ¿no? Digamos, porque está priorizando el sueño al descanso, ¿no? Dice que todos los días uno lo que pretende más que nada es poder soñar, aún con los sueños más terroríficos, y de paso el cuerpo descansa, ¿viste? Y también sostienen bueno, que hay sueños que no son imperceptibles, que son invisibles, y él es un gran estudioso de descifrar, ¿no? Por mínimo que sea todo lo que pasa en la mente a la hora de dormir, sobre todo de noche. Porque también la noche implica el miedo, viste que los depredadores, antiguamente los animales, salen de noche, digamos, ¿no? Sí, sí, Después sí. aparece el fuego, etcétera, etcétera. Este, Ahí pero yo, en el chat, Fabio, Connie escribe que Freud dice que el sueño protege el dormir. mira, sí, sí. Y bueno, claro, ¿no? Digo, ¿no? Yo pregunto, che, ¿qué preferís, dormir o soñar? Y viste, qué sé yo, bueno, depende de qué momento de tu vida estés, pero supongo que soñar es una aventura, ¿no? En tiempos donde, como yo digo, aventurar, estamos atravesando tiempos donde nos aventuramos sin aventura, digamos, ¿no? Esto de un futuro
En la incertidumbre necesitamos aventurarnos, pero sin tener claro qué tipo de aventura nos está atravesando, ¿no? Sí, ¿En qué sí. estábamos? Me desvié, me parece. No, no, yo te interrumpí porque vi en el chat algo que tenía relación con la Sí, frase, ¿no? sí, sí, Y me parecía bueno retomarlo, ¿no? sí, ahí lo vi. Eh, Me gustaría terminar, porque ya pasamos ahora a Sebastián. Eh, Hay un texto de 1887 de Guy de Maupassant, ¿viste? Que se llama La noche, que es un cuento en realidad, pero hace una descripción de lo nocturno que me parece que está bueno, ¿no? Para el próximo programa de Sí. La Peor de Todas, que cerremos los ojos y pensemos qué idea tiene, en este caso, este autor sobre la noche. Si te parece, es muy cortito, lo leo y ya le vamos dando paso a Sebastián y a Mechi. Bueno, dale. Él dice, yo amo a la noche con pasión, la amo como se ama a la patria o a una mujer, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la percibe, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. El búho huye en la noche, negra mancha que cruza el espacio negro y alegre, ebrio de negra inmensidad. Lanza su grito vibrante y siniestro. A medida que la oscuridad crece, me voy sintiendo otro, más joven, más fuerte, más alerta, más feliz. Contemplo cómo se extiende la dulce oscuridad venida del cielo, cómo va invadiendo la ciudad cual ola inaprensible e impenetrable. La oscuridad oculta, borra, destruye los colores y las formas y envuelve las casas, los seres y los monumentos en su imperceptible abrazo. Bueno, pero no te vayas, comentá algo. Eh, no, nada, nada. Yo estoy Sí, es pensando por un, qué elegí la noche, ¿no? Pero me parece que la noche es un concepto que a mí me atraviesa. Mi primer programa de radio hace casi 30 años, al cual te invité y vos viniste, no sé si te acordás, era como a las 12 de la noche, que se llamaba El Psicódromo. Era un programa de noche también, ¿no? Y cada vez sí, que hice radio siempre elegí hacerlo de noche. Alguna vez hice a la mañana o a la tarde, pero no era lo mismo, ¿no? Este, Porque la noche tiene esa cosa entre el miedo, lo siniestro, lo inseguro, ujú. y como me parece que la vacilación es una de las mejores herramientas que uno tiene para decir este, y comunicar. Muchas veces pensamos en el programa a quién le hablamos, ¿no? ¿Para quién es el programa? ¿A quién está dirigido? Y por suerte, todavía es una pregunta que no contestamos y ojalá sigamos sin contestarla. Bueno, bueno, Bu- supongo que retomamos ahora con Seba, porque también la noche es el lugar del relato, ¿no? Y creo que Sebas va a hablar de eso también, me parece. Bueno, te mando un Ay, abrazo muy grande, Marcelo, y un bueno, saludo para todos. bueno, un abrazo grande. Sebas, ¿estás ahí? Estoy invitando a Sebas.
Sebas, ¿cómo es tu dirección de Instagram? Hay varios Sebastianes. ¿Estás ahí, Sebas? Si no, vamos con Mechi. Acá estás. Sebasal. No, no te identificaba por Sebasal, por eso. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Sebas? ¿Qué tal, No, Marcelo? Buenas noches. me río porque no te identificaba por Sebasal. Sebasal. Así es. Bueno, ahí todavía hay agradecimientos a Fabio. Sí. Ahí estoy leyendo, gracias Fabio, sos lo más. Ja, ja, ja. Yo decía, escuchando lo de la noche, que me parecía que tu intervención iba a continuar ese tema, por lo que comentaste ayer como título. Sí, me interesaba retomar esta idea que trajo Fabio a propósito de la noche y la verdad, para plantear alguna cuestión vinculada a la noche y el relato, a la noche y la ficción, y también contar algunas de las ficciones que fuimos construyendo. Ujú. Me parecía como interesante pensar en términos generales cierta relación que podemos establecer entre la radio y fundamentalmente la radio de noche, que es también el momento en el que sale La Peor de Todas por Trilce Radio, los lunes a las 21 horas. Y pensaba que la radio de noche tiene algo de eso, de lo que podemos denominar la tradición de la transmisión oral como continuidad de los cuentos infantiles. Se me ocurrió armar así como una suerte de pasaje, de puente entre lo que es el uso, o uno de los usos de la radio, no el único, donde de alguna manera se inscribe La Peor de Todas, y ese momento tan particular, me parece, de la construcción simbólica y de sensibilidad, que es el momento de los cuentos infantiles, pensando algo así como que la radio es la continuación de los cuentos infantiles por otros Ujú. medios. Ujú. Sí, sí. En tanto que la radio viene como a ocupar, pensaba si es continuación, si viene a ocupar, si es relevo, ¿no? De esos relatos nocturnos, como son los cuentos infantiles, que se leen también, un poco lo mencionaba Fabio, a propósito de la oscuridad, a propósito de cierta intención, ¿no? Como de tejer ¿no? un manto de palabras ahí donde el manto negro de la noche viene como a ocuparse también con su boca y sus incertidumbres, el momento de pasaje de un día que termina al día que viene, momento en el cual también sabemos que en muchas infancias se despiertan algunos temores, con lo cual ahí el cuento infantil, y pienso que ahí la radio también, viene como a hacer un soporte, ¿no? Como un colchón, un lugar en términos de entramado, en términos de tejido, entre un día y el otro, los cuentos infantiles, entre un día y el otro, la radio. Y pensaba de la radio que en otro tiempo, no sé si tanto hoy, por ahí que nos están escuchando, nos pueden ayudar a actualizar los datos, se ponía debajo de la almohada. Me parece que es una imagen preciosa, Marcelo, ¿no? La radio debajo de la almohada te acompaña en el dormir. Sí, no tenía presente esa imagen. Es una imagen muy conmovedora. La radio abajo de la almohada. La radio abajo de la almohada contándote esos cuentos, relevando algunas historias, haciendo compañía. En la trasnoche quizá un poco más. Y pensaba cuáles son los cuentos que nosotros también intentamos contar en La Peor de Todas.
Hay algo interesante ahí para contar y por ahí para conversar, que en un principio lo llamamos columnas, Sí. ¿no? De hecho, nació así la idea un poco también, ¿no?, de la radio. Pasamos de la mesa de Trilce, ¿no?, a Trilce Radio, pensando en la idea de columnas, en la idea de, ¿no?, Yo recordaba al principio hablando con Fabio, me sobrevino el recuerdo de que vos empezaste a sostener todos los miércoles la columna política. No sé si la llamábamos columna política, pero llegaba el momento en donde hacíamos silencio para empezar a escuchar la columna, ¿te acordás, no? Sí, claro, cómo no acordar el calor, la efervescencia de esas noches y esas tensiones y discusiones y pasiones también a propósito de la coyuntura. Por eso me parece que tuvimos que hacer un trabajo para que desde ese punto de partida se pudiera construir algo que nosotros hoy Acá, titubeamos, vacilamos. perdona, Sebas, te interrumpo porque alguien acá está, Sol Reali, acaba de escribir en el chat que en los manicomios las personas ponen la radio debajo de la almohada también. Y esa imagen de la radio debajo de la almohada en el manicomio, en la noche del manicomio, todavía tiene una potencia más estremecedora, ¿no? Sí. Ahí donde el silencio político, público, donde hay cierto, no quiero ser extremista en el comentario, pero cierto, o en ocasiones cierto desamparo también institucional o de posibilidades, ahí la radio viene a ser de compañera. En ese punto, ¿no? Hay algo interesante que sucede, retomando esta idea, que en el Día del Amigo, a muchos programas de radio, ¿no? Ese Día del Amigo, ese que festejamos en julio, bueno, este año no fue tan sencillo hacerlo, pero en la radio se los llama a los conductores y a las conductoras y se les desea feliz Día del Amigo, de la amiga. Me parece que también es un gesto, ¿no?, de compañerismo, de compañía, y que hace también a ese tejido que hace la radio como voz, me parece como voz que acompaña en la construcción de una ficción común, ¿no? Como si hubiera también un contrato ahí con el otro para que esa ficción y ese relato tenga algo de lo que decía Fabio como potencia de verdad. Sí, a propósito del manicomio, fíjate que también la radio es la ilusión y el contacto con el afuera, es la invención de un afuera, es la recreación de un afuera, es el cultivo de un afuera, ¿no? La radio tiene muchas veces que ver con el afuera y el relato también tiene que ver con el sostener un afuera, a veces sostener el pasado, a veces sostener la idea de porvenir. Sí, te escuchaba y evocaba también a un espacio al que le tenemos mucho cariño, que es el de la Colifata, ¿no? En algún punto. Me parece Claro. ya una apuesta, bueno, decidida, histórica, muy potente, a propósito de la radio y el manicomio, ¿no? Sí. Pero ibas a hablar del relato de infancia, ¿no? Ahí sí, están... Sí, pero también para poder entonces retomar, lo que decía es que me parecía que en los cuentos infantiles, en ese alojar, en ese estar ¿no?, a orillas, al costadito de la cama, en ese contar, en ese acompañar a las infancias, a lo que a veces se presenta como espacio de temor. También quienes trabajamos con niños, ¿no?, sabemos que muchas consultas vienen de parte de los padres y de las madres a propósito de algo que no se llega a construir como estado de tranquilidad, ¿no?, de juego, ¿no?, que aparece ahí, ¿no?, algunas angustias y demás. Me parece que en ese punto en el que el cuento infantil, también interesante en el punto de que es una tradición oral, a mí me parece que la radio recupera la tradición oral. Uh-huh.
hay algo ¿no? del que cuenta en la radio, y nosotros y nosotras, en la peor de todas, intentamos hacerle de alguna manera honor e inscribirnos en esa idea de tradición oral, de transmisión oral. Bueno, venimos también del espacio de la universidad donde se pone en juego. Pero lo que también quería decir es que pasamos de la idea de columna a la idea de ensayo sonoro. En ese relevo que pensábamos, quizás la radio sostiene respecto de los primeros relatos, si se quieren, en los cuentos, nuestros cuentos tuvieron que ir mutando en su nominación, ¿no? Porque dijimos columnas y dijimos no, ensayos sonoros, como si hubiéramos tenido que hacer un esfuerzo de nombrar y de renombrar para no quedar en la fijeza de lo que la idea de columna nos evocaba. Y en ese punto entraron ahí en diálogo la idea de columna, porque no queríamos perder cierta firmeza de lo que se piensa como en la arquitectura del programa, como columna, como aquello que sostiene, ¿no? Y en eso el cuento infantil que sostiene, y en eso la radio de noche que sostiene, y nuestros modestos ensayos sonoros, que también se inscribieron ahí como columnas, como sostén, pero tampoco queríamos perder la idea de ensayo, de juego, bueno, también de toda esa otra tradición que es el ensayo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, antes, cuando Fabio hablaba, viste que él hizo hincapié en la ocurrencia. Nosotros hace muchos años planteábamos que el ensayo consistía en poner a trabajar una ocurrencia, que fue un poco lo que planteó Fabio mientras hablaba, ¿no? El ensayo, la idea misma de ensayo sonoro es muy, ¿cómo la entendés? Es muy inquietante, ¿no? ¿Qué quiere decir ensayo sonoro? Porque ahí está el tema de la voz también, ¿no? El tema de la voz, De la música. De la música, porque también pensamos a los ensayos acompañados de la musicalidad también de una experiencia que vamos haciendo, de cómo construir ese cauce sin que se nos agote o se nos desborde, cómo construir cierto hilo. La idea del ensayo sonoro, yo creo que en primer lugar, como decía, vino como a poner en tensión la idea de columna, en el sentido no de la firmeza, sino de la fijeza. Y lo pienso como parte del motor de ese cauce, ¿no? La idea del ensayo como parte de lo que le da movimiento a las palabras que recepcionamos, como de quienes nos aportan generosamente sus voces y sus pensamientos y sus construcciones. Me parece que la idea del ensayo sonoro viene a ponerle eso, viene a ponerle movimiento, viene a ponerle como cierto estado de fluir, trata de que el agua no se estanque. Cuando digo el agua, me refiero, siguiendo la metáfora que estaba usando, que el río circule, ¿no? Que el río fluya, y que haya un movimiento, un ir y venir. Me parece que es la apuesta. En tanto que ensayo y en tanto que sonoro, porque se juega la voz, ¿no? Se juega la voz, se juega el oral. Es interesante cómo las diferentes voces aparecen en diferentes tonos, cómo también eso se va, ¿no? Porque se va puliendo, aparece el juego de los oradores y oradoras, también por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, lo de la voz y la noche, y la voz y la radio, y la voz y los manicomios, porque están las voces y el escuchar voces, ¿no? Que es una experiencia de la demasía, ¿no? Escuchar voces y escucharlas en la radio es un descanso. Que las voces Sí, ¿no? estén emitidas por la radio y no estén emitidas, ¿no? En esa desquicia incontrolable que es el escuchar voces, que esas voces ya sabemos que se escuchan
en la desquicia de las demasías son voces llenas de hostilidad, de crueldad, de amenaza, de ataque, de denigración, de descalificación. Entonces las voces de la radio debajo de la almohada me parece son esas otras voces que sostienen el descanso, ¿no? Como la voz de quien relata un cuento en la infancia al borde de la cama. Es la que sostiene la posibilidad de entrar en el descanso y en el sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Como si también a través del escuchar la radio emergiera la posibilidad de que no toda voz es esa voz tan hostil, tan persecutoria, eh, que genera tanto padecimiento, ¿no? Poder apagar esa voz, poder apagar la radio, poder prenderla, ¿no? Como hacer un uso distinto, favorable. Eh, y en ese punto pensaba, sí. Sí, no te escucho. No, y pensaba que la radio hoy, en este contexto de la pandemia, tiene una función pacificadora en algún punto, quizá como la que estamos hablando, no necesariamente igual, porque pensaba que en este momento de noticias, bueno, tan tristes también en alguna medida, como bueno, el número que hoy ¿no? llegamos respecto de los fallecidos, bueno, me parece que es un momento particular también, por lo que representa y demás. Pensaba que la radio, por ahí es una impresión, y lo podemos conversar, pero la radio, a diferencia de la tele, en esto conversar después de clase me parece que hizo una apuesta, a diferencia de las imágenes, de este momento tan, ¿no? Donde el asedio, bueno, a veces también de los números, de las estadísticas, bueno, toda esa ametralladora, es un medio pacificador porque de alguna manera en esas voces que nos comparten, me parece hay como cierto argumento, ¿no? La radio tiene un tiempo más, a veces que la imagen, que la tele, que el asedio, y pensaba que en este contexto hay una opción por la radio que puede ser, en términos de comunicación, de información, menos tortuosa como puede llegar a ser la pantalla, ¿no? Parece que hay algo en la voz que también recupera una línea. Mientras te escuchaba, estaba leyendo el chat. Sí. Y hicimos una mención a la colifata y ahora estoy leyendo Radio en Movimiento, que es la radio que se gestó en el Hospital Cabret dentro del programa de desmanicomialización. Y bueno, me parecía que este cruce nos sorprende hablando, pero es un cruce tal vez que tenemos que pensar, ¿no? El proyecto de radio de esta cátedra y las radios de los manicomios, ¿no? Porque también hay una desmanicomialización en curso urgente. Este año ya falta poco para que termine este año sin que se te haya terminado del todo con los manicomios. Y también hay algo de desinstitucionalización que ponemos en juego en la universidad, en la facultad, en la cátedra, con estos espacios, ¿no te parece? Sí, interesante poder hacer ahí los lazos con otros espacios, como llamamos también en algún momento las radiaciones, ¿no? Eso que también irradia, que hace resonancia con otros, con otras. Y una estaba pensando, ¿no? Viste, una de las novelas más conmovedoras de la literatura argentina en los años 70 fue El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Nosotros hace muchos años trabajamos la obra de Puig durante una cursada, trabajamos Boquitas Pintadas. Sí. El beso de la mujer araña
comienza con un relato que hace Molina de una película, a su compañero están presos, y ahí constantemente Molina está contando películas. De hecho, la novela empieza con el relato de la Mujer Pantera, una película, y Molina va sosteniendo, ¿no? Y Puig, a través de este personaje, va sosteniendo la novela con estos relatos de distintas películas, que, bueno, se va en la... Y el vive emocionado, vive estremecido, vive erotizado con esos relatos, lleno de lagunas y que Molina rellena con asociaciones. Me parece que tanto la radio como el relato, y el relato de las infancias, los relatos, esta conversación es también un conjunto de hilación de relatos, tienen que ver con la invención del afuera, en este momento sobre todo, que no hay afuera de la pandemia, ¿no? Porque, viste, no es que estamos encerrados en la casa, estamos encerrados en la pandemia, no hay una afuera, no hay a dónde ir fuera de la pandemia. Entonces, la invención de un relato es un lugar de resistencia muy importante de lo vivo, ¿no? Sí, donde uno puede decir, ¿no? Como ya sé que no estoy afuera, pero estoy ahí, ¿no? Hay algo del relato que trae, me parece, a través de estas evocaciones y de la radio, ¿no? Esa convención y esa posibilidad de inventar afuera. Sí, yo creo que es eso, la invención del afuera, ¿no? Es como la invención del afuera del manicomio, la invención del afuera del dogma académico, de la obligación académica, la invención del afuera incluso de la jerarquía, porque hay que decir que la peor de todas tiene con la cátedra una relación de ambigüedad y tensión, porque una cátedra es un lugar jerárquico. Hay profesores titulares, adjuntos, hay evaluaciones, hay un programa, y también son espacios de la... ¿Estás ahí, Y Seba? en ese punto, hay un esfuerzo que yo quisiera nombrar, a propósito de quienes estábamos ahí un poco en la cocina, de también hacer del afuera de lo instituido de la radio, y en este renombrar de la columna ensayo sonoro, en lugar de llamar conducción, lo llamamos la voz ensamble, que es quien viene ahora en un ratito también a contarnos. Hay un esfuerzo, pero no por cambiar de nombre, sino por apostar a que cuando cambiamos un nombre, cambiamos también los posibles sentidos que esos nombres hacen de sí, ¿no? Entonces, me parece que hay también un esfuerzo de que esas jerarquías con las cuales coincido tenemos una relación ambigua, al interior, del programa también lo pongamos en cuestión. Me parece que hay un esfuerzo muy valioso de trabajar, como decíamos, a través de la orientación en la tarea, como nos enseñó Pichón, en relación con la ternura, como nos enseñó Ulloa, también como renombrando las T y T de grupos, ¿no? Pensamos en algo así. Sí, como la puesta en acto de esa enunciación grupal, ¿no? Un programa de radio. Sí. Sí. Decías que en lugar de hablar de conducción, la idea es ensambles. Sí,
sí, ensambles e inserciones, sí, está en la misma lógica de lo que decíamos respecto de la columna, no fijar las funciones en torno a un amo, a un lugar de centralidad, para evitar, por lo menos estar advertidos, y evitar en lo posible todos los efectos que eso puede tener. Entonces, en esa advertencia, en ese querer eludir, la voz ensamble, así como el ensayo sonoro, viene, ¿no? Como si necesitáramos más palabras para nombrarlo a la vez, viene como a restituir otro modo, otra enunciación, ¿no? Una voz que hace ensamble, que anuda, que toma lo que dice un ensayo sonoro y lo acompaña hasta la próxima canción, casi como un adulto que le cuenta, ¿no? Un cuento a un niño, una niña, ¿no? Como que lo acompaña, esa idea de tomar el texto, hacerle alguna pregunta, darle algún otro movimiento, y acompañar al oyente al próximo texto, al próximo relato, anticipar algunas canciones. Es una voz ensamble, es el ensamble de las voces. Uh-huh. Y ese papel lo hace Mechi, que va a entrar ahora en el próximo, vamos a llamar el próximo bloque, que es una frase, es una expresión radial, ¿no? Sí, aunque vamos no sé a si una la tanda. palabra... ¿Cómo? Vamos a una tanda y a la vuelta, la voz ensamble. Bueno, se está por cortar en unos minutos. Sebas, por supuesto que sabemos que cómo surgió este proyecto de esas noches y la fuerza que entre muchas de las sensibilidades que estábamos ahí pusiste para que esto sea posible, ¿no? Bueno, sí, y es nos gusta decir laburazo en común. También, porque realmente hay varias, como muchos motores que hacen al laburazo, así que esperemos poder volver a las mesas de Trilce y también hacer nuestra experiencia en vivo con la radio. ¿Que podría ser a fin de mes, a fin de noviembre? Estamos en conversaciones, si todo va bien, el 23 haríamos en el cierre de este ciclo el programa en vivo. La gente amiga de Trilce Radio, a quien también tenemos que agradecerle toda su hospitalidad, a Lucía particularmente, estamos tratando de ver cómo hacerlo. Bueno, Sebas, un abrazo grande y ahora termina el vivo y reiniciamos en unos minutos con Mechi. Hasta luego. Bueno, buenas noches para todos y todas. Gracias, Marcelo. Chao.